Saludos. Para ponerlos al día sobre el tema que vamos a tocar hoy, el teólogo unicitario Julio César Clavijo Sierra sostiene en el presente que Dios es persona. Antes se negaba a aplicar ese término para con Dios, pero como la evidencia ha sido avasalladora y contundente, y por muy contumaz que alguien sea, ya es imposible no admitirlo. Para salirse del apuro en el que se encontraba y no reconocer su error, halló una forma muy deshonesta para desentenderse del compromiso de dar una explicación seria, objetiva. Creó la falacia del monigote de paja, es decir, de poner palabras en boca de otro y refutar lo que se inventó, no lo que dijo el otro. Clavijo Sierra acusó a Luis Carlos Reyes y Mayla Torre de inventar que los maestros unicitarios no aceptaban el término persona para con Dios en la acepción o significado de un ser inteligente, cuando en realidad, según Clavijo, lo que ocurría es que los unicitarios de habla hispana no admitían el aplicarle el vocablo persona a Dios como individuo de la especie humana, pero que jamás pretendieron no reconocer la palabra persona aplicada a Dios en la acepción que dice cualquier diccionario, que significa un supuesto inteligente. Que en ese término los maestros unicitarios sí reconocen que Dios es persona. Él dijo en un blog de la internet llamado Fe Bíblica, en un artículo que se titula Los unicitarios y la palabra persona aplicada a Dios. Cito: la perversión del argumento de Reyes y La Torre partió del error de crear una caricatura en la que ellos dijeron: la mayoría de los unicitarios hispanos no creen que Dios es una persona, cuando lo que realmente debieron decir fue: la mayoría de los unicitarios hispanos no creen que a Dios se le deba llamar persona, porque la mayoría de ellos toman la definición de persona como individuo de la especie humana. Como estos señores, Reyes y La Torre, no quieren hablar con la verdad, entonces por eso han creado argumentos falaces que demuestran en todo sentido su falta de honestidad, y es por esto que no debemos maravillarnos de que otros exponentes trinitarios no los hayan seguido en un argumento tan desdichado. Fin de la cita. También dijo, cito: al mirar en contexto lo dicho por el hermano Jorge Mendizábal en su debate, como lo dicho por mí en mi obra Un Dios falso llamado Trinidad, cualquiera puede darse cuenta que nosotros estamos utilizando la siguiente definición de persona que trae el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: individuo de la especie humana. Por eso es que dentro de ese contexto nosotros decimos que a Dios no se le debe llamar persona, porque Dios es espíritu. Fin de la cita. Bien, vayamos a lo que dijo el amigo Jorge Mendizábal en un debate titulado Unicidad versus Trinidad. Observe. Y Dios es espíritu. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu, no persona ni personas, es espíritu. Un espíritu es un ser sobrenatural, incorpóreo, racional, invisible a los seres humanos, pero poseyendo el poder de hacerse visible a su voluntad. Es un ser que posee una naturaleza incorpórea e inmaterial.
En el hebreo la palabra espíritu ruah quiere decir aliento, vida, insustancialidad. En el griego la palabra neuma significa aire, aliento, soplo. Pero no refleja nada parecido o similar a persona. En ninguna escritura se puede encontrar que se mencione que Dios es una persona, mucho menos tres. En este primer aporte de lo que dice el amigo Mendizábal, podríamos reconocer en parte que habló de manera ambigua, no comprometedora, y que podría porfiadamente afirmar que lo que dijo fue en un concepto del vocablo persona en la acepción de individuo de la especie humana. Pero analicemos detalladamente sus palabras. Dijo, abro comillas, y Dios es espíritu. Dice la palabra de Dios en Juan 4:24. Dios es espíritu, no persona ni personas. Es espíritu. Cierro comillas. El amigo Mendizábal pensaba en ese momento que por ser Dios espíritu no podía ser persona. Bueno, algún unicitario dirá, puede fijarse que está hablando en el significado de individuo de la especie humana. Pero el problema es que está rechazando cualquier acepción o significado de la palabra persona aplicada en Dios cuando dice Dios es espíritu, no persona ni personas. Aquí hay un rechazo de parte de Mendizábal en aplicarle el concepto persona para con Dios. El amigo Mendizábal, para evitar malentendido, no dijo que rechazaba el término de persona en el concepto de individuo de la especie humana, sino que le dio solo una acepción a ese vocablo en todo momento. ¿Acaso el amigo Jorge Mendizábal desconocía, cuando hizo ese debate, que ya existía la acepción para la palabra persona en el significado de un supuesto inteligente? Es lo mismo que hacen con la palabra uno, solo le dan una acepción o significado a esa palabra cuando dicen uno es uno. ¿Qué evidencia puedo seguir aportando para demostrar que rechazó el término persona para aplicárselo a Dios? Luego dijo, abro comillas, un espíritu es un ser sobrenatural, incorpóreo, racional, invisible a los seres humanos, pero poseyendo el poder de hacerse visible a su voluntad. Es un ser que posee una naturaleza incorpórea e inmaterial. Al reconocer el amigo Mendizábal que un espíritu es un ser racional, es justamente la acepción de que Dios es persona en el significado de un supuesto inteligente, el cual reconoce en la actualidad el señor Clavijo Sierra, que acepta que Dios es persona en el supuesto inteligente. Pero Jorge Mendizábal en ese momento del debate rechazó ese concepto. Reconoció que Dios es un espíritu, es un ser sobrenatural, incorpóreo, racional, y por ello no podía ser persona. Continuó llevando su argumentación, tejiéndola en ese hilo, y dijo, en el hebreo la palabra espíritu es ruach, quiere decir aliento, vida, insustanciabilidad. En el griego la palabra neuma significa aire, aliento, soplo, pero no refleja nada parecido o similar a persona. Mendizábal acudió a la etimología, al significado de la palabra espíritu en hebreo y en el griego, dos de los tres idiomas que fue escrita la Biblia, para enfatizar que por tener esta característica de intangible, etéreo, por ello no podía ser persona. No aceptó bajo ningún concepto la otra acepción de la palabra persona que aparece en cualquier diccionario, donde dice que es un supuesto inteligente,
Y luego concluyó, abro comillas, en ninguna escritura se puede encontrar que Dios es una persona, mucho menos tres, cierro comillas. Ahora preste atención a lo que dijo posteriormente en el mismo debate sobre la expresión persona aplicada para Dios. Dios es uno, Dios es espíritu y Dios es un solo espíritu. No son dos espíritus, no son tres espíritus. Tampoco es una persona. La palabra griega que denota la palabra persona es la palabra prosopón. Y esta palabra significa el aspecto exterior visible de un ser, lo cual no es aplicable a Dios, el cual es invisible. El hecho de que Dios pueda pensar, el Espíritu Santo se le pueda contristar, pueda sentir, esto no lo convierte en una persona. Él es un espíritu, Él es Dios. Dios es espíritu, Dios es invisible y Dios es indivisible. Juan 4:24, Juan 1:18, Deuteronomio 4:39. Reiterativamente estoy mencionando, Dios no es una persona, no son tres personas, no son tres espíritus, no es una trinidad divina, Dios es espíritu. El amigo Mendizábal dijo, abro comillas, Dios es uno, Dios es espíritu y Dios es un solo espíritu. No son dos espíritus, no son tres espíritus, tampoco es una persona. En esta declaración de parte del amigo Mendizábal mantiene la misma posición en no admitir el aplicar el término persona a Dios bajo ninguna condición. Pero si usted cree que no está claro, que no reconoció la acepción de persona a Dios bajo el supuesto inteligente, él dijo, abro comillas, la palabra griega que denota la palabra persona es la palabra prosopón, y esta palabra significa el aspecto posterior visible de un ser, lo cual no es aplicable a Dios, el cual es invisible, cierro comillas. Nuestro amigo Mendizábal defiende, en ese momento en que hizo el debate, a rajatabla, de manera testaruda, que la palabra persona no es aplicable a Dios porque es invisible. Pero si todavía no le parece concluyente, luego dijo, el hecho de que Dios pueda pensar, el Espíritu Santo se le pueda contristar, pueda sentir, esto no lo convierte en una persona, Él es un espíritu. Cierro comillas. Notó que Jorge Mendizábal reconoció el hecho de que Dios pueda pensar. Eso quiere decir que en ese momento reconoció que Dios está en la categoría de un supuesto inteligente. Sin embargo, se contradijo o rechazó terminantemente que eso no lo convertía en persona. Pero el amigo Clavijo Sierra dijo, abro comillas, al mirar en contexto lo dicho por el hermano Jorge Mendizábal en su debate, como lo dicho por mí en mi obra Un Dios falso llamado Trinidad, cualquiera puede darse cuenta que nosotros estamos utilizando la siguiente definición de persona que trae el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, individuo de la especie humana. Por eso es que dentro de ese contexto nosotros decimos que a Dios no se le debe llamar persona porque Dios es espíritu. Cierro comillas. Obviamente, al analizar las palabras del amigo Jorge Mendizábal en su contexto en el debate que sostuvo con Luis Soto, definitivamente cualquier persona con una inteligencia normal, pero sobre todo honesta, dará la razón que negó la expresión persona aplicada a Dios en cualquier significado. Luego dijo, cito, Él es Dios, Dios es espíritu, Dios es invisible y Dios es indivisible. Juan 4:24, Juan 1:18,
Deuteronomio 4:39, reiterativamente estoy mencionando, Dios no es una persona, no son tres personas, no son tres espíritus, no es una Trinidad divina, Dios es espíritu. Fin de la cita. En esta última cita dice que reiterativamente Dios no es una persona porque Dios es espíritu. Para constatar que en aquel tiempo los unicitarios mantenían cierta uniformidad en las declaraciones, en un debate que sostuvo el hermano May Latorre con unos unicitarios, titulado Génesis 1:26, Hagamos al hombre, el pastor unicitario Rafael Arbaiza afirmó lo siguiente. Lo que le estoy diciendo, la palabra persona es proposón. ¿Qué significa esto? Era que antes los actores en los cines, en cualquier cosa, en los teatros, se ponían una máscara. Y eso significa la palabra persona, que era una máscara. Y de ahí el trinitarismo agarrado que Dios es una máscara, prácticamente. Luego, el pastor unicitario Adrián Hernández sostuvo lo siguiente. 1:26. Tenemos que desglosar eso. Para que tú me compruebes a mí, me tienes que demostrar dónde dice que había el Hijo estaba ahí, presente como persona. Para empezar, en tu mente debes de entender que Dios es espíritu. Juan 4:24. Tú al rebajarlo a calidad de persona, tú estás blasfemando, Mike. Te lo digo con el amor del Señor. Porque Dios no es persona, es espíritu. Nosotros somos persona, tenemos errores y Dios no. Él es perfecto y Él es santo. Si Dios es espíritu, no es persona. Ya no quedarían tres porque ya se eliminó que el espíritu es el mismo Padre, es el mismo Creador. Es el que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde sacas ese concepto? Enseguida, el hermano May Latorre le respondió. Muere. Una cosa que el hermano dice, si yo estoy rebajando a Dios, en primer lugar, yo expliqué lo que yo quería decir con el término persona, cuando se usa de Dios. Vean la grabación de la semana pasada, Él tiene un alma racional, conciencia, emociones, razonamiento. Esas son las cosas que te hacen persona. Una persona humana, pero Dios es persona porque Él tiene los mismos atributos de lo que realmente nos hace persona. Y si yo estoy rebajando a Dios, trayéndolo, por llamarle persona, los pentecostales del nombre también lo hacen porque ellos también dicen que Dios es persona. Robert Sabin, el líder de los unicitarios a nivel mundial, dice que Dios es persona. David Bernard dice que Dios es persona. Él es el líder de los unicitarios a nivel mundial. La Iglesia Pentecostal Unida, la organización más grande a nivel mundial de la unicidad, dice que Dios es persona divina. Anteriormente, el hermano Latorre dijo. Y quiero de un principio aclarar este asunto del término persona cuando se trata de Dios. Dios creó al hombre de una manera en que no había hecho ninguna otra creación. Lo hizo como Él. El término persona no tiene nada que ver con el cuerpo físico. Al revés, se refiere a aquello que es más allá de lo físico. Se refiere a poseer un alma racional, intelecto, razonamiento, conciencia, emociones, lenguaje abstracto. La Biblia revela que Dios posee estas cualidades de lo que realmente nos hace personas. Lo que separa al hombre de los animales desde un principio no es que tiene cuerpo físico. No se ocupa un científico para ver que si persona fuese por tener cuerpo físico, entonces el mosquito es persona, el gusano es persona, el cocodrilo es persona. ¿Por qué? Porque todos son físicos. Por eso los unicitarios más prominentes, escuchen esto bien por favor, los unicitarios principales a nivel mundial, Sabin, Bernard, y la Iglesia Pentecostal Unida, la organización más grande unicitaria del mundo entero, aplican el término persona a Dios. Algo que nosotros llevábamos años diciéndole, que Dios nos hizo personal porque Él es personal. Y para los que no crean, tenemos los documentos con nosotros en blanco y negro para que lo vean con sus propios ojos. Tenemos la cita. Esto fue lo que respondió el pastor unicitario Adrián Hernández cuando el hermano May Latorre le refutó. Como dije, yo nunca he dicho o nunca decimos los del nombre que Dios es persona. Siempre usted nos ha escuchado. Ahorita yo acabo de decir, Dios es espíritu.
ahí se acabó. Si Pentecostal Unida, otros movimientos, a mí no me interesa. Yo estoy diciendo Dios es espíritu y miles de personas me están escuchando y aquí están. Yo nunca dije, no me tiene que mencionar a otras personas, me tiene que decir, usted dijo también. Yo dije, Dios es espíritu. Y dije Juan 4:24. Porque solo hay un espíritu, dice el apóstol Pablo. Aunque hay muchos dones, pero solamente hay un espíritu. Entonces, dejemos que Dios es espíritu, no es persona. ¿Sabe qué pasa? Que el pensamiento de los griegos, para ellos, así como Mai tiene el conocimiento de que porque si el hombre piensa, si el hombre razona, si el hombre tiene sentimientos, entonces así es Dios, porque como Él nos creó, pero Dios va más allá de la forma de nosotros. A Dios no le gusta que lo comparen con el hombre. Él siempre dice que Él no es hombre ni hijo de hombre. ¿Con qué me asemejáis o con qué me comparáis? Dice en el libro de los Hechos, gloria sea el nombre de Jesús, que cuando Pablo estaba ahí, hermano, caminando por Atenas, dice que cuando lo vieron hablar y predicar la palabra, dijeron, dioses han bajado en semejanza de hombre. Ese concepto de que las tres divinas personas o dos es pensamiento griego. Y eso está aquí en las Escrituras. ¿Ve? No podemos decir nosotros que Dios es persona solo porque Dios piensa como nosotros o solo porque Dios actúa como si fuera una persona. Dios no es persona, Dios es espíritu. El pastor unicitario Adrián Hernández no reconoció jamás la aplicación del vocablo persona en Dios en un concepto de supuesto inteligente. Con lo que aclaró el hermano May Latorre hubiera sido suficiente para entender que lo decía justamente en la acepción que ahora reconoce, acepta el señor Clavijo Sierra, ya que él dijo, abro comillas, cuando lo que realmente debieron decir fue, la mayoría de los unicitarios hispanos no creen que a Dios se le deba llamar persona, porque la mayoría de ellos toman la definición de persona como individuo de la especie humana. Cierro comillas. Esto objeta que no solo no aceptaban el término persona aplicado en Dios como un individuo de la especie humana, sino que tampoco reconocían la palabra persona en el supuesto inteligente. Ahora, les quiero hacer unas preguntas a los amigos unicitarios honestos, a aquellos que entienden que la palabra de Dios se debe respetar como autoridad final, a aquellos unicitarios que en el temor de Dios hacen honor a lo que dice en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Estas son las preguntas. Los unicitarios no negaban aplicarle a Dios el término persona porque se suponía que por ser espíritu no podía ser persona. Ahora se van a hacer los desentendidos como si nada hubiera pasado. ¿Dónde está la vocación cristiana, el temor de Dios, cuando no hacen nada para reparar el error cometido? No son honorables para reconocer sus errores, sino que tienen que emplear la falacia del monigote de paja para acusar a Luis Carlos Reyes y May Latorre de un error cuyo origen proviene de la corriente unicitaria. ¿Cuántos unicitarios en debates escritos, tanto en las cajas de comentarios de los canales YouTube y en las páginas de la internet, hechos con la finalidad de debatir trinitarios y unicitarios, no dijeron que Dios no era persona? Se van a esconder de la manera más deshonesta, cual avestruz que esconde su cabeza bajo tierra, pero el cuerpo lo ve todo el mundo. Todos hemos visto que los unicitarios de habla hispana en Sudamérica no aceptaban el término persona para Dios en cualquier acepción. El título del mensaje:
Dios es persona. Segunda parte. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.